que Zaffaroni no es partidario de que se creen figuras penales estableciendo penas para las personas jurídicas. Porque él lo que dice es, básicamente, ¿qué penas le podemos aplicar a una persona jurídica? O sea, no la podemos mandar presa a la persona jurídica. ¿Qué pena le podemos aplicar? Y él dice, podemos obligarla a reparar, o sea, establecerle multas, obligarla a reparar, intervenirla, imponerle multas o disolverla. Que en realidad lo que no son nada más que sanciones de orden civil o administrativo, no son de neto corte penal esas sanciones, ¿sí? Entonces dice, no tiene ningún sentido, ¿sí?, que nosotros tengamos que tirar abajo todo este andamiaje que se hizo para crear el concepto de acción, de que el concepto de acción tiene que ser un hecho humano, voluntario, nada más que para castigar a las personas jurídicas, cuando en realidad lo único que podemos hacerles es imponerles una sanción administrativa o de carácter administrativo o de carácter civil. No es necesario que le cambiemos el nombre, ¿entienden? Y la llamemos pena en el sentido penal. Lo que podemos hacer es darle competencia al juez penal que está investigando los delitos cometidos por los directivos de las personas jurídicas, para que en el mismo proceso penal pueda aplicarle sanciones penales, penas a los directivos, y sanciones administrativas o civiles a la persona jurídica. Y entonces sí, disolverla, obligarla a reparar, intervenirla, etc. ¿Sí? Pero dice, no es necesario que le cambiemos el nombre, porque en realidad, ¿para qué se hace esto? Muchas veces para hacer una utilización simbólica del derecho penal, y justamente generar la idea de que se está castigando a la persona jurídica que hace, a la persona también, no solamente a los directivos, sino a la persona jurídica que comete tales delitos. Sobre todo piensen en delitos económicos, lavado de dinero, corrupción pública, mafia, narcotráfico, todo lo que tiene que ver con crimen organizado. Muchas veces se utilizan compañías para cometerlo, ¿sí? Bueno, entonces Zaffaroni es contrario a esta idea. Pero ustedes van a ver que hay muchos ordenamientos donde se prevén sanciones a personas jurídicas. Y acá, yo no sé si, por ejemplo, tomen nota, delitos aduaneros, es la ley 22.415, artículo 887, 888. La ley de lavado, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. ¿Sí? Lavado de activos. La 25.246, artículos 23. La ley de defensa de la competencia, ley 25.156, artículo 46. El régimen penal tributario, que es la ley 24.769, artículo 14. El régimen penal cambiario, es la ley 19.359, artículo 2. ¿Sí? Ustedes van a ver, si ustedes, no es que tienen que estudiarse estos artículos, pero la idea es que tengan una idea de que hay ordenamientos, incluso en nuestra legislación, que prevén sanciones para las personas jurídicas. Y a veces les ponen el nombre de penas, y son regímenes penales, ¿entiende? Por ejemplo, el régimen penal cambiario, el régimen penal tributario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo se lo pregunté a un profesor español que, porque en el derecho europeo no se discute, nadie discute que hay que penalizar a la persona jurídica, y cada vez más, ¿sí? Yo le hice este planteo, digo, mire, acá tenemos autores como Zaffaroni que opinan tal cosa, ¿usted qué piensa? Y ellos lo que dicen es, ante el fracaso del sistema administrativo para justamente reprimir este tipo de conductas, es que se recurre al juez penal. O sea, es esto, o sea, es confesión de que es utilización del derecho penal simbólico, es decir, nosotros tenemos que sacar esto del régimen administrativo y dárselo al juez penal, porque el régimen administrativo está
está, digamos, probado que ha fracasado al castigar este tipo de cuestiones y en desmotivar este tipo de acciones. Y por eso es que muchas veces se recurre al derecho penal, ¿sí? Bueno. Con esto yo creo que, aunque sepan esto, les alcanza en principio, después esperen la clase si se las da el doctor Ricker, que es experto en el tema de personas jurídicas, le encanta el tema y probablemente sea mucho mejor que lo que les digo yo. Bueno. Ahora, la función de el derecho, el tema Profe, de la acción. Sí. perdón, de persona jurídica no entendí bien lo que habla de tesis de la incapacidad de acción. ¿Qué es por eso de la falta de contenido psíquico que habla Zaffaroni? Claro, ¿O nada que ver? claro, eso. La cuestión de Bien. que, digamos, es irracional decir que una sociedad anónima tiene sustrato psíquico como para poder reprocharle a la sociedad haber cometido el hecho, ¿entendés? Digamos, no Bien, se puede reprochar, es como si le reprochamos a un animal un acto, ¿entendés? Es decir, acá es un claro. ente, pero es ficticio en realidad. Nosotros le asignamos, pero en realidad no existe la persona jurídica como para que nosotros podamos decir es culpable de haber cometido tal delito, ¿entendés? Bien, Por gracias. eso es contrario a que se la penalice en ese sentido. ¿Sí? ¿Está? Sí, gracias. Bueno. Bueno, básicamente, ¿por qué tenemos que tener este concepto penal de acción? Porque hay que cumplir dos funciones. Una es una función política y otra es una función vinculante. Esto lo dice Zaffaroni. Estoy tratando de explicarle a Zaffaroni, no es que me estoy yendo a otra bibliografía, nada. Aunque estudien el manual está bien, ¿sí? Pero Zaffaroni dice, el concepto de acción es necesario que lo generemos para cumplir dos funciones. La primera, la función política, que para Zaffaroni tiene que ser de limitadora del poder punitivo, ¿sí? Esa es la función política que tiene crear un concepto de acción. Limitar el poder punitivo. No porque lo diga Zaffaroni, sino porque nosotros tenemos una constitución liberal que justamente está pensada con la idea de limitar el ejercicio del poder punitivo para que no se desborde, ¿sí? Por eso es importante lo de las garantías. Estúdienselo la garantía, porque lo de las garantías son la base del derecho penal, ¿sí? Eso que yo les di de las garantías de historia que parece, ay, es siempre lo mismo, bueno, son las bases de nuestro derecho penal, ¿sí? Bueno. ¿Y por qué la función política? Justamente por esto, la idea de que no se puede penar lo que no sean conductas humanas, ¿sí? Entonces, no podría ser que, digamos, no sería racional en un derecho como el nuestro que se penalicen, por ejemplo, a una persona por tener ojos azules, haber cumplido cierta edad, ser rubio moreno, ser judío, bueno, lo que recién estuvimos hablando, ¿no? Son datos que no pueden ser penalizados, por más que haya un tipo penal que cree ese tipo penal, en realidad no pueden ser penalizados porque no son conductas, ¿sí? Por eso no pueden ser alcanzados por un tipo penal, ¿sí? Por eso es necesario crear esta idea de un concepto pretípico de acción, ¿sí? Para impedir al legislador que diga que es delito algo que no sea una acción en este sentido, un hecho humano voluntario, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es necesario crear un concepto pretípico de acción para impedirle al legislador que diga que es delito algo que no sea una acción, ¿sí? En el sentido que lo estudiamos nosotros recién. La base es constitucional, hecho del proceso y de la causa, artículo 18, las acciones privadas de los hombres, el artículo 19, y en el derecho internacional de los derechos humanos,
van a ver que muchas dicen que solo pueden configurar delitos las acciones o omisiones, y ahí los dice Zaffaroni, no se los voy a volver a leer. Igual lo puse yo también cuando traté principio de exterioridad en la orilla 4, ¿sí? Profe, Bueno, ¿qué otra fue lo función que que tiene que cumplir el concepto de acción es que es lo que se llama la función Profe, vinculante. una chica le está hablando. No, era eso, Sí, era a la ver, función vinculante, justo era eso, no pasa nada, era eso, justo me... bueno, la función vinculante en realidad lo que significa es que, dice, la acción nos tiene que servir como de base para vincularla con los otros caracteres del delito. La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, ¿sí? Como un nexo vinculante, o sea, nosotros tenemos que crear un concepto pretípico de acción que sea sustentable de los otros caracteres del delito, de todas las estructuras típicas, de los tipos omisivos, los tipos activos, los tipos culposos y los tipos dolosos, ¿sí? Bueno. Es decir, que tengan dónde apoyarse, vendría a ser. O sea, de dónde... Claro, que sirva para todos. Bueno, a ver, no se enrosquen con esto. En realidad lo que quiere decir es que, ¿por qué? Porque, a ver, ahora vamos a hablar la idea del concepto, el concepto causalista de acción y el concepto finalista de acción, ¿sí? Más que nada tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque a los finalistas les reprochaban que el concepto de acción que ellos daban no servía para, por ejemplo, los tipos culposos, porque en un tipo culposo vos no tenés que tener en cuenta la finalidad. ¿Entendés? O sea, porque viste que los finalistas hablan siempre de la finalidad y que la finalidad acompaña la acción, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, pero en un tipo culposo no importa la finalidad. Eso sí, los tipos dolosos, pero tenés problema con los tipos culposos y con los tipos omisivos. Entonces Zaffaroni dedica un montón de páginas a explicarle por qué este concepto de acción que él da no empece a la cuestión vinculante. Pero es eso lo que quiere decir, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bueno, a ver. Primero, teoría causal de la acción. ¿Qué es lo que significa el causalismo? A ver. El causalismo es tributario de este sistema que crearon List, von List y Belling en 1906, ¿sí? List y Belling en 1906 crean esta idea del causalismo que tiene como base filosófica al positivismo mecanicista de la física de Newton, ¿sí? Pensemos 1900, ¿sí? Auge de la física de Newton. En esa época, física de Newton, todo era causas y efectos, ¿sí? Estaba el boom de las causas y efectos de Newton, entonces dijeron, bueno, entonces tenemos que hacer, nosotros también tenemos que tener una idea del delito que también sean causas y efectos, ¿sí? Como que, por eso vieron que los positivistas copian todo lo de las ciencias duras a esta ciencia del derecho, pensando que fantástico, lo podemos explicar mejor. Bueno, entonces crean este sistema, el criterio objetivo-subjetivo, ¿sí? En donde dicen, hay que separar, cuando analicemos el delito tenemos que separar lo objetivo de lo subjetivo. En lo objetivo vamos a poner el injusto. El injusto es la acción típica y antijurídica, ¿sí? Grábenselo, se llama injusto a la acción típica y antijurídica, sin culpabilidad. ¿Por qué? Porque el injusto es objetivo. ¿Sí? El injusto es la causación objetiva del resultado dañoso. Causación, ¿ven? Causa, por eso causalismo. El injusto es la causación objetiva del resultado dañoso. ¿Sí? Por eso no tiene que tener nada que tenga que ver con la objetividad acá, el injusto. ¿Sí? Entonces, lo separamos de lo subjetivo. Lo subjetivo es la culpabilidad, que sería la causación subjetiva del resultado dañoso. Por eso, los causalistas, el dolo y la culpa, que es netamente subjetivo, lo pasan a la culpabilidad. ¿Entienden? Para distinguirlos, poner el injusto, acción típica antijurídica, objetivo, y la culpabilidad subjetiva, ¿sí?
Era una forma de organizar el estudio del delito que para ellos era más práctica, ¿entienden? Ellos decían, bueno, primero fijémonos si el objetivo está, y después pasamos a estudiar los subjetivos, ¿sí? Si lo hizo con dolo y culpa, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces ellos vieron esta idea de que la acción, como tenía que ser objetiva, porque ellos le sacaban todos los subjetivos, decían, ¿qué es la acción? Es la inervación muscular. Es el movimiento voluntario, no reflejo, digamos, de los músculos destinado a causar el resultado dañoso, ¿sí? Sin finalidad. Por eso decía, para ellos la acción es apretar el gatillo, la acción de apretar el gatillo. Esta es Aisha, mi gata. ¿Sí? Entonces. Divina, profe. Es la inervación muscular, es el movimiento muscular independientemente de la finalidad, que causa el resultado dañoso independiente de la finalidad. Y la omisión era para ellos la distensión muscular, es decir, la acción voluntaria de distender los músculos, de no hacer. Es medio artificioso, ¿ven? El concepto que ellos daban de acción. Bueno, la crítica... Sí, hay muchos que... Permiso, profe, una consulta. Yo leí, aproveché y leí un poco también de Soler, que es causalista, Sí. y bueno, y hay unos grandes dilemas con la comparación que tuve con Zaffaroni del tema de la tentativa, lo hemos hablado en otras clases, pero yo creo Sí. que la teoría de ellos hoy en día casi se aplica, yo he leído, no, buscado, pero está casi en desuso porque eso lo ha desarticulado completamente. Bueno, porque lo que dicen los finalistas es que dice no respeta la ontología de la conducta. La ontología es una parte de la filosofía que estudia el ser de las cosas, ¿sí? El ser. ¿Qué es lo que hace que este marcador sea un marcador, esta gata sea un gato y yo sea una persona? Bueno, la ontología nos dice qué es lo que tiene que necesitar algo para ser considerado una acción. ¿Qué es lo que una acción significa una acción? Y ellos dicen, no respeta la ontología de la conducta pensar una conducta que no tenga una finalidad. ¿Entienden? Una acción sería una acción de la nada o para la nada, ¿sí? No hay una acción que no, digamos que, no respeta la ontología, el ser. Por eso ustedes van a escuchar óntico ontológico, bueno, se refiere a eso, al ser mismo de la conducta, de sacarle la finalidad. Es decir, yo ahora no estoy hablando y moviendo la boca nada más, ¿entienden? Lo estoy haciendo con una finalidad, que es que ustedes me escuchen y me puedan entender. No hay un movimiento muscular que se le pueda quitar la finalidad, ¿sí? Bueno. Además tenían problemas para limitar la causalidad, porque si esto es un mero proceso causal, el movimiento del dedo que mueve el gatillo, que hace el que se fulgure, que salga el cos, ¿entendés? Bueno, ¿cómo limitas las consecuencias de ese movimiento? Si es un puro proceso causal. ¿Sí? Por ello tenían grandes problemas con la causalidad. Profe, Inventar teorías que los finalistas, que después ahora las solucionamos con la imputación objetiva, pero no importa. Profe, vos sabías, sí, no sé si se escucha bien, que me escucho bajo, no sé cómo hacer para que se escuche más alto, No, yo te escucho. El causalismo es un movimiento voluntario de los músculos independientemente de la finalidad. Pero entonces, los tipos dolosos, ¿dónde lo pondrían? No, porque ellos, el dolo no lo estudian acá. Claro, no lo estudian en la culpabilidad, claro, ¿entendés? Claro. Para ellos, causar un resultado muerte. Perfecto. Claro. Que tipifica en mató, ya es típico. No importa si es doloso o culposo, porque ellos el dolo y la culpa lo ponen después, ¿entendés? Claro, eso es un poco el enrosque, claro. ¿Es un tipo doloso o es un tipo culposo? ¿Entendés? Por eso mismo, eso es pero como ellos no, ellos con que se haya cometido un acto, que es una muerte, y que haya sido ejecutada por la voluntad de alguien, ya hay un homicidio, ¿entendés? Claro. Sí. Bueno. Perfecto.
¿Por qué? Fundamentalmente porque ellos no reconocen componentes subjetivos en el injusto. Acción típica y antijurídica tiene que ser objetiva, ¿sí? Después podemos estudiar la culpabilidad. Bueno, hay un movimiento posterior que es el neocantismo, la estructura neoclásica de Edmund Mesger, que ya se da cuenta que esto no era así. ¿Por qué? Porque en un determinado momento la física newtoniana la explicación de la física newtoniana dice, bueno, digamos, no es que alcanza para todo. El positivismo mecanicista se consideró que era falso, ¿no? Hay más cosas en el mundo que causas y efectos. Por eso es como que este esquema se cayó. Pero los neocantistas dijeron, bueno, pero a nosotros nos sirve, entonces no importa. Vamos a crear un concepto jurídico penal de conducta que a nosotros nos sirva y que responda a la idea del causalismo, independientemente de que sea falso, independientemente de que no respete la ontología de la conducta, ¿entienden? Bueno, esos fueron los neocantistas. O sea, tenía una fase, lo hicieron con la base filosófica del idealismo, es decir, yo puedo construir el concepto jurídico penal que a mí se me cante. Y si quiero elegir el del causalismo, elijo el del causalismo, ¿entienden? La base filosófica era el idealismo. Bueno, entonces ahora pasamos a la teoría final de la acción. Profe. Que la crea el hombre Hans Welsel. Sí. El movimiento corporal le había llamado tensión muscular, no me acuerdo la palabra. Inervación muscular. Inervación. Inervación muscular, acción, que es el movimiento muscular, la inervación muscular, y distensión muscular, la omisión. Gracias. ¿Sí? Que tenía que ser voluntaria, pero no era necesario que pensáramos en una finalidad. Bueno. Welsel es el que justamente critica a los causalistas, y una de las bases filosóficas para criticar a los causalistas era esta idea de conducta que la base está en esta idea de conducta que ellos crean. Porque ellos dicen que justamente no respeta la ontología, esta era la razón era filosófica, no respeta la ontología de la conducta, ¿sí? Dice, no puede haber una conducta que sea, digamos, un movimiento muscular o una conducta desprovista de finalidad, porque no hay conducta, siempre la voluntad es una voluntad de algo, ¿sí? Lo que yo les dije, yo no es que estoy moviendo los labios por moverlos, lo hago para algo, entonces siempre la conducta tiene una voluntad dirigida a algo, ¿sí? Tiene un contenido, que es la finalidad. Y es absolutamente arbitrario hablar de una conducta sacándole la finalidad. Por eso ellos dan, y que lo trata Zaffaroni, no ahora en este manual, sino en el manualcito viejo que él tenía, donde era más finalista, ahora ya está más funcionalista, pero donde era más finalista clásico, él trata esta idea de la conducta y hace un esquemita, en donde es este esquemita, no sé si lo ven, en donde él dice, la conducta, la estructura onticontológica de la conducta tiene 3 pasos. Un primer paso, que es un aspecto interno, en donde el autor selecciona un fin. Por eso él lo grafica con una línea de puntos, ¿sí? Es la selección de un fin, que es interno. Yo, por ejemplo, me propongo, tengo calor, entonces digo, quiero ir a abrir la ventana de mi casa, ¿sí? Esa es la conducta, la selección de un fin es lo primero. El segundo de los pasos es, una vez que yo seleccioné el fin, es seleccionar los medios para la obtención de ese fin. Por eso es como que retrocede. El punto 2 es una línea de puntos que retrocede. ¿Sí? Es la selección de los medios para obtener esa finalidad. Que ahí es importante para los tipos culposos, porque en los tipos culposos lo que hay en realidad es una selección de medios inadecuada para obtener la finalidad. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces yo dije, bueno, a ver, yo quiero abrir la ventana de mi casa porque tengo calor.
Bueno, yo selecciono los medios y tengo que pararme, ir hasta la ventana, abrirla, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, efectos concomitantes, como por ejemplo que no se me escape la gata, ¿entienden? O no lastimar a una persona que puede estar en el medio, todas esas lo tengo que tener en cuenta al seleccionar los medios. Y el tercer aspecto sería la exteriorización de la conducta, que es el aspecto externo, que es la puesta en marcha de la causalidad destinada a obtener esa finalidad. ¿Sí? Que sería justamente eso, que yo me levante, vaya hasta la ventana y la abra. ¿Sí? Dice, esto es la idea, es la estructura ontológica de una conducta, de cualquier conducta. En el librito viejo de Zaffaroni decía que el derecho penal no creaba un concepto jurídico penal de conducta, ¿sí? Que no podía crear un concepto jurídico distinto al onticontológico. En este manual, Zaffaroni ya no dice eso. Zaffaroni dice, es verdad, el derecho penal crea un concepto jurídico penal de conducta. Lo que pasa es que si ese concepto que vamos a adoptar se parece más al onticontológico, va a ser mejor. Por eso es preferible este esquema, el esquema del finalismo, al esquema del causalismo. Porque recoge más datos de la realidad, de la onticidad del concepto, ¿entienden? Él dice, es verdad, nosotros necesariamente vamos a construir un concepto jurídico penal, pero si lo hacemos el que tomemos es más parecido al onticontológico, va a ser mejor para regular cualquier cosa que regulemos, ¿entienden? Por eso es que dice, es importante que incorporemos el dato de la finalidad al crear el concepto jurídico penal de conducta, ¿entienden? Es como diciendo, nosotros podemos decir un concepto, vamos a crear este concepto jurídico penal como el causalismo, pero no se respeta la onticidad, y por eso no es tan bueno como el del finalismo, y por eso es preferible el del finalismo. Bueno, dicho esto, el finalismo lo que hace es incorporar los elementos subjetivos al injusto. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué? Porque la finalidad va unida a la acción, es el sentido de la acción, es hacia dónde dirigís la acción, y no se puede despegar de la acción. ¿Sí? Si no, si vos sacás la finalidad de la acción, es un puro proceso causal, un mero proceso causal. ¿Sí? Entonces, la finalidad es lo que le da el sentido. Yo no es que camino para ir a abrir la ventana, ¿entiende? Es más, hasta al decirlo ya digo el para qué. Camino para ir a abrir la ventana, no es que muevo los músculos, ¿entienden? Nada más, ¿sí? Entonces, dicen ellos que el resultado, es decir, el sentido de la acción, acompaña la acción. Y por eso ustedes van a ver que Zaffaroni dedica un montón de páginas a hablar del tema del resultado y la acción, dónde se ubica el resultado. Y entonces te confunde, porque ¿qué quiere decir este hombre con esto? Bueno, lo que quiere decir es lo siguiente. Él, por supuesto, es partidario de la teoría final de la acción. Dice, es preferible incorporar la subjetividad a estratos previos de la culpabilidad. Desde la acción la tenemos, pero la acción, si bien es final, ¿sí? La finalidad está, no la vamos a estudiar acá. Es necesario que elaboremos un concepto pretípico de acción y que pensemos que la finalidad está en la acción. Pero no la vamos a estudiar acción. ¿Por qué? Acá en la acción. Sino que las vamos a estudiar en la tipicidad. Porque nosotros necesitamos, una acción produce una multiplicidad de consecuencias, pero no son todas esas consecuencias las que le interesa al derecho. Para saber qué es lo que le interesa al derecho, necesitamos el tipo. El tipo penal es la que nos dice cuáles son las consecuencias que le interesan a el derecho. Por eso es que la finalidad, si bien
integra la acción, no la estudiamos acá, sino que la estudiamos en la tipicidad. Y por eso estudiamos. Y tenemos tipos activos, tipos omisivos, tipos dolosos y tipos culposos. ¿Entienden? Ahí es donde metemos la finalidad, que es un componente netamente subjetivo. Por eso ellos salen del esquema causalista y meten los subjetivos, ya lo complejizan, ¿entienden? Pero está bien que se complejice, porque es porque es complejo la realidad del delito. ¿Entienden? O sea, está dentro de la acción, pero se analiza en la tipicidad, la finalidad. Claro, claro. Por eso no hablamos de acción homicida, acción activa, acción omisiva, acción dolosa y acción culposa. ¿Entendés? Porque la finalidad, si bien necesitamos la finalidad y decimos parte de acá la idea de que la finalidad está en la acción, no la estudiamos acá, sino que la estudiamos en la finalidad porque necesitamos el tipo penal. Ustedes van a ver que cuando se dedica todas esas páginas para decir lo del resultado, lo que está queriendo decir es esto. Necesitamos el tipo penal, que es lo que nos va a decir cuáles son las consecuencias que se tienen que imputar. ¿Sí? Y eso lo dice el tipo penal. Claro. Entonces, cuando lean eso del resultado, piénsenlo que lo que quiere decir es esto, Zaffaroni, ¿sí? No se enrosquen con eso, ¿sí? Y entonces, después, habla de por qué ¿por qué sirve para la función vinculante? Y entonces, dice, la finalidad es un componente limitativo, ¿sí? Porque es un requisito más que se le pone, por eso cumple la función política, pero además sirve a la función vinculante. O sea, lo que le quiere decir Zaffaroni con esto es, todas las estructuras típicas, en el fondo, tienen que ver con la finalidad. Y entonces les dice una por una las estructuras típicas. Es decir, ¿por qué la finalidad es importante en todas las estructuras típicas? Por ejemplo, en los tipos activos, doloso, nadie duda de que la finalidad es fundamental. O sea, si yo mato con intención de matar, es importante la finalidad. Él dice, en los tipos omisivos, en los tipos culposos, también es importante la finalidad. ¿Por qué? Porque eso determina la culpa. Bueno. Claro, ¿por qué? Porque, digamos, los tipos culposos no es que no tengan finalidad, sino que la finalidad de una acción culposa en realidad es una finalidad lícita. Lo que es ilícito es la programación, por eso defectuosa, de la causalidad que yo realizo para obtener la finalidad que es lícita. Por ejemplo. Sería supónganse, la mala selección de medios. Claro, la mala selección de los medios realizados para cometer esa finalidad, para conseguir esa finalidad, porque en esa selección de medios yo violo deberes de cuidado. Por ejemplo, yo quiero llegar rápido a mi trabajo. Entonces, ¿qué hago? Esa es una finalidad lícita. Yo me subo a mi auto con intención de llegar rápido a mi trabajo. Ahora, si yo, para cumplir esa finalidad, paso semáforos en rojo, voy a exceso de velocidad, etcétera, y en el marco de esa acción, atropello a una persona y le causo lesiones o la mato, ahí eso es lo prohibido. La mala selección de los medios, la defectuosa selección de los medios que elegí para conseguir esa finalidad, porque esa selección viola un deber de cuidado, ¿sí? Pero saber la finalidad que está realizando el sujeto, que tenía la acción del sujeto, es fundamental para poder establecer qué es lo que estaba haciendo y cuáles los deberes de cuidado que tiene que cumplir. No es lo mismo, los deberes de cuidado no son lo mismo para cualquier acción. Cada acción tiene su específica, digamos, forma de hacerse bien, ¿entienden? Y forma de hacerse mal. Entonces, para saber cuál es el deber de cuidado que tiene esa persona, tenemos que saber qué acción está queriendo realizar, para poder saber si viola o no viola los deberes de cuidado, ¿entienden? Entonces la finalidad sí es importante. Por eso los ejemplos que le pone Zaffaroni, por ejemplo, dice, un vehículo lesiona a un peatón que circula por la acera. El hecho externo es el mismo. Ahora, supónganse
que el conductor salió del garaje sin la debida precaución, el deber de cuidado incumplido es la del conductor al conducir vehículos. Supónganse que un niño accionó la llave del contacto. Entonces, el deber de cuidado que se violó es no dejar mecanismos peligrosos al alcance de incapaces. Es decir, el hecho es el mismo externamente, pero el deber de cuidado es distinto, ¿entienden? Si, supónganse, fue dejado en el garaje sin frenos. Estos son ejemplos de Zaffaroni, del libro. Fue dejado en el garaje sin frenos, el deber de cuidado que se violó es asegurar vehículos en pendientes. ¿Entienden? El hecho exterior es el mismo, pero el deber de cuidado cambia en función de cuál era la acción que se estaba realizando. ¿Sí? ¿Está? Por eso dice, la finalidad es importante también en los tipos culposos. ¿Y la Y la pena? es importante en los tipos omisivos. ¿La pena Entonces, se va a establecer en este deber de cuidado? ¿cómo? ¿Cómo? ¿La pena se va a establecer sobre este deber de cuidado? La pena de los delitos culposos establece, siempre es sensiblemente inferior a la de los delitos dolosos. ¿Sí? Un homicidio doloso es más grave y tiene pena mayor que el homicidio culposo. Pero a su vez, las violaciones al deber de cuidado que vos realices son tenidas en cuenta al momento de graduar la pena dentro de las escalas. Y es más, ustedes van a ver que ahora, por ejemplo, en toda la cuestión que tiene que ver con accidentes de autos, cuando se violan deberes de cuidado graves, como por ejemplo conducir con cierta cantidad de alcohol en sangre mayor a un determinado número, etcétera, hacen que tengan agravantes de la pena, ¿entendés? Entonces sí, a mayores violaciones al deber de cuidado, hay más disvalor de acción, y por eso se sanciona con mayor severidad. Ya que, ya que sea en automotor, ¿no lo convierte en calificado? ¿Por el 84? Sí, por eso digo, o sea, hay calificación, hay agravantes que se establecen en función de una mayor violación al deber de cuidado. Pero siempre que sea automotor, por ejemplo, un homicidio arriba de un auto, matas a alguien, atropellas a alguien, ya es calificado. O sea, vos no lo puedes cambiar, podés agregar 30 kilómetros más. No, pero no todos los, digamos. A ver, que no. es más grave. No me acuerdo bien, no tengo un código penal actualizado completamente. Lee el artículo 84 y vas a ver que hay agravantes, pero es por la conducción antirreglamentaria de un vehículo automotor, y después tenés agravantes, por ejemplo, si vas a agravantes, desagravante, por ejemplo, si vas a tanto exceso de velocidad que sobrepasa un cierto límite, si vas con una más de alcohol en sangre o estupefacientes a un cierto nivel, etcétera, ¿sí? Bueno, pero no me quiero detener en esto, chicos, vamos a seguir avanzando con el tema de la acción. Bueno, entonces, para los culposos es importante la finalidad por esto. En los omisivos también es importante la finalidad. ¿Por qué? En los tipos omisivos, a diferencia de los tipos activos, es una forma distinta de prohibir acciones. En los tipos activos, lo que se prohíbe es esa acción en función de la finalidad que tiene. Por ejemplo, se prohíbe matar, ¿sí? Se prohíbe robar, se prohíbe, ¿sí? La descripción es de la acción. Hurtar, por ejemplo, robar es apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble ajena, total o parcialmente ajena, ¿sí? En los tipos omisivos, lo que hacen es, no describen la acción prohibida, ¿sí? La acción prohibida, sino que lo que describen es un determinado